Que nos extendiéramos mucho, pero sí que comentar que el poco tiempo que nos conocemos pues me ha transmitido una gran calidez humana, una persona sencilla pero muy sabia, sobre todo en todos aquellos aspectos que están relacionados con nuestra querida Santa Eulalia, y que seguro que todos vamos a poder comprobar con su ponencia esta tarde. Su intervención se titula Santa Eulalia de Mérida y de Totana, la grandeza de lo pequeño. Antonio nació en la ciudad de Llerena, situada en la provincia de León, de la Orden de Santiago, en el año 1955. Es logopeda, educador, y actualmente combina sus actividades poéticas con las de investigación. Ha publicado 4 libros dedicados a la figura y al culto a Santa Eulalia y numerosos artículos en revistas científicas eulalienses, y también ha participado en varios congresos eulalienses. Además, pues me gustaría resaltar su participación en una de las publicaciones más importantes para nuestro municipio y, por supuesto, para el patronato de la Fundación La Santa, como es Cuadernos de la Santa. Es un activo dentro de nuestra publicación con artículos de investigación y de difusión de todo lo que supone la llegada de esa devoción a Santa Eulalia Totana y su relación con la Orden de Santiago. Creo que el protagonista esta tarde es él, y le voy a ceder la palabra agradeciéndole que esté aquí con nosotros en este cuarto ciclo de charlas, que haya realizado ese largo recorrido desde Mérida hasta Totana para compartir esa sabiduría que tiene sobre la devoción a Santa Eulalia y sobre la Orden de Santiago. Muchas gracias, Antonio. Queridos amigos y amigas eulalienses, buenas tardes y mi más sincero agradecimiento por vuestra compañía en el Santuario de la Santa, rodeado de sus peculiares mirtos. Agradezco que la Fundación de la Santa me invite a hablaros de nuestra común Eulalia en el 370 aniversario de su declaración canónica como patrona de la ciudad de Totana. Le dedico esta conferencia a Juan Antonio Yáñez de Lara, con emotivos recuerdos, y a Juan Cánovas Molero, importante figura del eulaliensismo. Nuestra Eulalia es la figura humana que aparece como el individuo más singular y en algunas veces muy importante según testimonios de diversas crónicas antiguas. En la historia, a ningún personaje se le han concedido tantos parabienes. Además, por sus protagonistas directos, se le ha pretendido ver formando parte coadyuvante, entre otros al menos, de momentos tan fundamentales como la creación política y religiosa de la Hispania visigoda, de su reinvención reconquistadora en tiempos de Don Pelayo, o de la reafirmación definitiva de la propia Europa católica occidental. El final del arrianismo, imposible religión de Estado para visigodos e hispanorromanos, tanto en Hispania como en la Galia, se lo achacaron, insisto, las crónicas de entonces a nuestra Eulalia a través del obispo emeritense San Masona en Hispania, y en la Galia a través de otro emeritense, el duque Claudio, con sus 300 guerreros emeritenses en la batalla de Carcasona. Según la teología martirial cristiana, las almas de los mártires, miembros de la Iglesia triunfante, una vez en la presencia de Dios, actúan amorosamente sobre los miembros de la Iglesia militante, por esto, claro, de la comunión de los santos. Eulalia, pese a su corta edad y evolución fisiológica, fue considerado mulier fortis. Así lo afirma John Petruccione, para que la figura más importante en la caracterización de Eulalia es el de femina virilis, la cual, sigue diciendo, tiene la fortaleza del carácter para hacer frente a situaciones que intimidan a todos los hombres, incluidos los más bravos y los más fuertes. Justifica esta superior fortaleza física y mental
en los últimos versos del Cantar de los Cantares. Y es que todo el discurso martirial de Eulalia, según Prudencio, y la descripción de todos sus poderes post-mortem o post-martiriales están sustentados en los textos bíblicos. En la época visigoda, las tres religiones más importantes del primer milenio pretendieron disponer de la posesión de sus reliquias y de su basílica. Eran la Iglesia católica, la herética Iglesia arriana y la cismática autodenominada auténtica Iglesia de los mártires o Iglesia donatista. Veamos por qué. El libro de los obispos santos emeritenses atestiguaba la Basílica de Eulalia como lugar teofánico, es decir, como lugar en el que Dios, a través de los restos de Eulalia, se manifestaba al menos a sus obispos. Dispongamos su explicación por parte de un catedrático de arqueología bizantina del Collège de France d'Archéologie, André Nikolaevich Grabar, basándose en el teólogo alemán e historiador Karl Holm, decía sin ambajos: los santos ejecutados por la fe en la antigüedad, cualquiera que fuese la época concreta en la que ellos vivieron, eran testimonios inmediatos de la divinidad de Cristo, porque en el transcurso de su vida y sobre todo en los momentos que precedieron a su muerte violenta, habían sido favorecidos por un contacto directo con Dios. Ellos lo ven aparecer en una visión momentánea, o bien Dios les habla y consecuentemente una teofanía tuvo lugar en la ocasión de todos los suplicios y especialmente en su propia persona. Y concluye Grabar que los edificios erigidos para glorificar una tumba de mártir o una piedra tocada por Cristo no harán más que hacer aparecer la teofanía que allí se manifiesta. Las tumbas de los mártires y sus basílicas guardaban algo trascendente, sobrenatural, devaluado inicialmente por el Concilio de Trento al pretender corregir el uso crematístico de las reliquias. La reliquia corporal del mártir, fuese cual fuese su cantidad, tal como una hostia consagrada, ningún trozo pierde su enteridad y la comunica a cualquier objeto o persona en contacto con ella. En la Iglesia de Occidente dio lugar a los martirias, bajo cuyo altar se situaban inexcusablemente las reliquias martiriales, tal como impuso el libro del Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. En la Iglesia de Oriente, sus martirias se erigieron exclusivamente, al contrario, en los lugares palestinos en los que se creía que había estado físicamente Jesucristo. A título de ejemplo, la Basílica de la Natividad o la del Santo Sepulcro. Especifiquemos el común denominador entre los martirias orientales y occidentales. Sobre las reliquias, Grabar se pregunta y responde: ¿qué es una reliquia? La doctrina comúnmente aceptada la define como una cosa material, cuerpo de santo, personaje u objeto cualquiera que había estado en contacto con Cristo o el santo. Toda reliquia pertenece por ello al reino de la materia. Puede ser vista, aproximada, tocada, como cualquier cosa terrena. Pero este objeto material es reliquia porque en el pasado se ha llenado para siempre de la gracia divina. Y por ello este fragmento de materia ya pertenece al mundo de lo sobrenatural y lo inteligible. Contrariamente a todo lo que nos rodea, prosigue, la reliquia nos pone así cara a cara con lo divino. Y es lo maravilloso e inefable de esta presencia materializada de lo inteligible lo que explica el ardor de la devoción que se le consagra. Fragmento de un mundo superior perdido aquí abajo, la reliquia ofrece al fiel el medio de tocar lo sobrenatural. Grabar quisiera entender que en la Iglesia de Oriente
no existieron martirias con restos martiriales porque en la época de construcción de sus primeros templos aún no se consideraba canónico el libro del Apocalipsis. Una vez consolidadas las diversas lenguas y literaturas europeas derivadas del latín, las romances, vemos a Eulalia en los inicios de la literatura española en el último escrito de Gonzalo de Berceo, el poema de Santa Oria como guía celestial. Y en los inicios de la literatura italiana la vemos como modelo de Beatriz en la Divina Comedia de Dante Alighieri, al darle la función de guía celestial a su amada. Esta sorprendente hipótesis no la inventé yo. Sí quise demostrar, al parecer con algo de fortuna, que el precedente de Beatriz como guía celestial no era Mahoma, tal como exponía el sacerdote Miguel Asín Palacios, sino Eulalia de Mérida. El bello e interesante poema de Santa Oria Berciano se basa en otro escrito muy anterior al de Mahoma, redactado en latín por un monje llamado Munio. De cualquier forma, Dante pudo ver la imagen de Eulalia y leer su nombre en la Basílica de San Apolinar el Nuevo durante su largo exilio en Rávena. La proposición me la dijo Lorenzo River y Campins. Era mallorquín, fue sacerdote, experto en literatura latina clásica, medieval y renacentista y miembro de la Real Academia de la Historia. Santa Eulalia de Mérida fue precursora de aquella mujer celestial que se apareció a Dante sobre un cándido velo vestida del color de llama viva. Especialmente, River me insinuó que indagase acerca de algo más elevado, la identificación entre Eulalia y la amada del Cantar de los Cantares. Eulalia de Mérida, en la orgía mística con el esposo de la medianoche, vertió sobre su vestido de lino la copa del vino rojo. River y Campins, pues, me introdujo en una nueva dimensión de Eulalia. Esta, sin embargo, la desarrollaba más amplia e intensamente el sacerdote norteamericano ya citado John Petruccione, profesor del Departamento de Lenguas Clásicas de la Universidad Católica de América en Washington. La Eulalia de Prudencio aparece pues caracterizada por River y refrendada por Petruccione como encarnación de la amada del Cantar de los Cantares. De creer a William Culligan, quien interpreta la Iglesia española de su época como una iglesia ferviente y mística, el misticismo eulaliense no solo era consecuencia de la actitud literaria del laboratorio poético de Prudencio, según el laboratorio historiográfico laicista del historiador Javier Arce Martínez. Eulalia es el reflejo más fiel de aquella iglesia emeritense, fundamentalmente rigorista, como la iglesia de Cartago, acaso su iglesia madre, y con redaños suficientes para destituir a su propio obispo por apóstata. Por tal, Prudencio, creador de la poesía lírica cristiana según afirma el mismo Culligan, presenta a la mártir emeritense en su emocionante y bellísima descripción como una de las primeras figuras reales femeninas de la mística española y universal. Su matrimonio místico también lo describe Petruccione a través de la asociación que Prudencio realiza entre la llama que envuelve el cuerpo de Eulalia y el velo o flammeus del color rojizo propio de la flor del azafrán. Este caía sobre el cuerpo de las mujeres romanas tanto idolátricas como cristianas en sus desposorios. Según San Jerónimo, padre de la Iglesia latina, el flammeus virginalis es, según recogió de sus escritos el abate Martigny, en traducción de Marcelino Menéndez Pelayo, el nombre que se daba al velo de las vírgenes cristianas, el cual era sencillo, sin adornos, compuesto de pequeñas fajas de lana teñida de púrpura. De otra parte, Prudencio, según Petruccione, interpreta el alma de Eulalia saliendo de su boca en forma de paloma. La paloma en su tiempo era el símbolo del matrimonio místico. Por el siglo IV, la paloma había llegado a ser un símbolo usado para expresar la pureza del alma virginal
y el matrimonio místico de ese alma con Cristo. Y finaliza Petruccione asegurando que la imagen está desarrollada en gran parte a partir de la interpretación alegórica del Cantar de los Cantares. Allí el esposo repetidamente se dirige a su amada como columba mea. Yo añadiría algo que procede del fondo de las creencias más recónditas de los mistagogos de la antigüedad y de la disciplina cristiana del secreto. Los labios, cuando se habla, dibujan una paloma volandera. Prudencio dispone en Eulalia sus últimos momentos sorbiendo el fuego en otro singular y extraordinario retazo literario. Es la realización vivencial de la metáfora mística fundamental. En palabras del filósofo alemán Peter Sloterdijk, los mártires, en su testimonio público, a través de todos sus sentidos, vivenciaban contra su propio cuerpo qué significan ser en fuego, ser en espíritu y ser ya allá. Es decir, el dolor extremo y la muerte aterradora y, sin embargo, la inmediata beatitud, la paz celestial prometida por el Cantar de los Cantares. Es decir, la directa e inmediata entrada gozosa del alma martirial en el cielo, en el interior más íntimo del amor absoluto de Dios, según el libro del Apocalipsis, el manual de instrucciones y libro de la consolación de los mártires, según A. G. Hamann. La bocanada de fuego procedente de las antorchas tiene en Eulalia dos extraordinarias vertientes o realidades de una belleza inigual. Eulalia, de una parte, muere físicamente por la acción del fuego externo aplicado a su cuerpo ya deshecho por los garfios, pero también es mostrada por Prudencio a nuestra inteligencia, sensibilidad y religión como la vivencia plena y real de la muerte del mártir a través de la Eucaristía como bautismo de fuego. La llama vuela sobre su rostro y, acrecentada entre su cabellera, ocupa su cabeza y rebasa la cima de su cráneo. La doncella, ansiando rápida muerte, busca y bebe el fuego por su boca. En la descripción del martirio de Eulalia, Prudencio, para afianzar su misticismo, acaba identificando a Eulalia con Cristo. En ella describe la cristofiguración suprema y culminación del epitalamio cristiano o boda mística. El amado en la amada transformado en expresión de San Juan de la Cruz. Señor, se refiere a los garfios que brutalmente le rompen la carne, las venas y los huesos, escriben tu nombre en mi cuerpo. Cómo me agrada leer estas letras que van redactando tu victoria. Y añade Prudencio, en la atroz pero incensurable narración del momento, cumbre de la poesía mística universal, que la púrpura de la sangre derramada va deletreando el nombre sagrado de Cristo. El martirio es un acto de amor tal como reconoce el Concilio Vaticano II. Eulalia, emulando la finalidad del martirio de Cristo, se ofrece además por amor a sus más que probables hermanos perseguidos y acobardados, incluidos sus padres y el obispo Liberio. Eulalia se ofrece como víctima propiciatoria por todos ellos. Eulalia fue, muchos siglos después, concretamente en el siglo IX, la inspiradora del texto pionero de la formación de las lenguas y literaturas europeas derivadas del latín a través de la francesa Cantilène aux Écoles de Saint-Eulalie. Lo asegura, entre otros muchos investigadores, el norteamericano especialista en lengua francesa Glanville Priest. En la Cantilène, los franceses del norte, hoy sur de Bélgica, le ruegan que interceda por ellos ante Cristo en el momento de la muerte. En forma de paloma subió al cielo. Roguémosle todos que leen una plegaria para que Cristo se compadezca de nosotros tras la muerte y nos deje llegar a Él en su misericordia. Refiero otra singularidad literaria de Eulalia. A continuación de la Cantilena, la misma mano, al parecer femenina según el historiador y filólogo alemán
Bernhard Bischoff, escribió el primer texto de las literaturas germánicas, es decir, la Cantilena de Santa Eulalia también es el primer texto literario de toda la literatura europea. El libro de la sabiduría da suficiente razón de los poderes políticos, guerreros y medianeros atribuidos a los mártires en general y a Eulalia en particular, y propios de los oficios de ángeles y arcángeles en el Antiguo Testamento, ya cumplimentado por el Nuevo. Entonces, la Iglesia solo le creía todo el poder de la intercesión y de realización como enviados celestiales y en todas las gracias, no a la Virgen María, ni a los ángeles y arcángeles, sino a determinados mártires. Está documentado. Los mártires encarnaban en la primera Iglesia exclusivamente la santidad que ahora la Iglesia no les considera inicialmente. En interpretación de Mario Rigetti, sacerdote y perito en liturgia y arte en el Concilio Vaticano II, los mártires eran los únicos santos durante los primeros siglos. El término sanctus, dice, en su noción primitiva denota un lugar cerrado, reservado, donde la divinidad se ha manifestado de alguna manera. En el campo religioso, el término sanctus fue aplicado por derivación a aquellas personas ya vivas, los confesores eran los cristianos que no habían muerto en las torturas, ya difuntas, tenidas en tan alta estima moral que se creían como res sacra, porque en ella Dios había manifestado de modo particular. Sin embargo, el apelativo sanctus, en el sentido más moderno y litúrgico de la palabra, es decir, dado a una persona canónicamente inscrita en el catálogo de los santos, no se encuentra en los primeros siglos de la Iglesia. Hasta la mitad del siglo IV, solamente los mártires fueron considerados santi y tuvieron los honores de culto. Eran los cristianos perfectos, los verdaderos imitadores de Cristo, porque eran partícipes efectivos de su pasión, quienes lavando en la sangre toda mancha, habían merecido ser admitidos enseguida a la visión de Dios y en el último día serán, finaliza, como los apóstoles, jueces al lado de Cristo de sus hermanos. Volvamos. El martirio de Eulalia no fue una alocada decisión. Eulalia participó en otro hágase tu voluntad si nos atenemos a la teología martirial. Orígenes, padre de la Iglesia oriental, señaló que el martirio no solo es querencia humana, sino disposición divina. Más adelante nos enseña el Señor que nadie llega a la lucha del martirio sin la voluntad de la providencia. La misma opinión expresaba Tertuliano, el digamos abuelo de la Iglesia hispana y el conformador catequético de la comunidad diocesana en Mérida y en particular de Eulalia. Que vuestra preocupación primera sea, pues, felices hermanos, no entristecer al Espíritu Santo que os ha conducido a vuestros calabozos. Tertuliano, junto con Orígenes, proclamaban la universalidad del martirio, que afecta no solo a los obispos y a los sacerdotes, sino también a los fieles, incluidas las mujeres, como interpreta Hamann, o incluso a los niños, como aseguraba Cipriano de Cartago, poniendo como ejemplos a Ananías y a sus dos compañeros. La sublime y compleja grandeza de lo pequeño en Eulalia debiera ser tenida por los creyentes en consecuencia como un hecho de carácter sobrenatural y por tanto de inspiración divina que fundamentalmente solo podrá entenderse y explicarse válidamente desde la hermenéutica cristiana. Prudencio, su excelente e inspirado biógrafo, explica esta grandeza en su insignificancia hasta de edad como didáctica divina. Por las cosas más pequeñas quiso el mismo Padre que barruntaran su inmensidad los hombres a quienes nos es posible percibir las cosas divinas. En el espejo de las cosas pequeñas observamos lo que escapa a nuestra inteligencia. Ahora bien, acotemos primeramente el instante vital de Eulalia.
Eulalia nace en Augusta Emérita, vieja capital de la provincia de la Lusitania y ahora capital de la diócesis hispaniana, la nueva división diocleciana que comprende la península ibérica, las Islas Baleares y en el norte de África la Mauritania ticitana. Diocleciano es el emperador que rige los destinos del imperio. Este, durante el siglo III, viene de sufrir una grave crisis a la que él intenta detener y enmendar con reformas económicas, políticas, administrativas y especialmente religiosas. Para ello, dispone de la más feroz persecución contra los cristianos. Algo similar, y es lo que tendría en sobreaviso a Eulalia, había sucedido bajo el imperio de Decio. En el año 250, este impuso que todos los habitantes del imperio deberían poseer un documento denominado libelo, por el cual reconocían la divinidad del emperador y así se libraban del martirio. La Iglesia emeritense habría sido creada no mucho antes del año 250, quizá por la Iglesia de Cartago, cuyo obispo era Cipriano. Este era un profundo antilibelático formado espiritualmente por Tertuliano, un personaje rigorista en extremo hasta la herejía. Cipriano, aunque siempre se ha mantenido en la comunión con Roma, tiene por este rigorismo un enconado enfrentamiento con Esteban, obispo de la Ciudad Eterna, por la readmisión de los obispos libeláticos, los cuales habían renegado públicamente de la fe para evitar el martirio. El momento culmen de este enfrentamiento llega cuando los fieles emeritenses destituyeron a su obispo. Estos pidieron a Cipriano su respaldo y junto con 37 obispos norteafricanos reunidos en sínodo convalidaron la destitución del obispo emeritense. El obispo depuesto apela al obispo de Roma, Esteban. Este, por vez primera, manifestándose como directo sucesor de San Pedro, también por vez primera en los usos de los obispos romanos, invoca su poder petrino, es decir, la supremacía de sus decisiones sobre las de cualquier otro obispo y sobre cualesquiera otros obispos sinodales, y reimpone como obispo emeritense al libelático. Por ello, entiendo que Eulalia, como miembro de la Iglesia emeritense, se ha formado en una comunidad cristiana gravemente contrariada. También Eulalia posee mucho, paralelamente, de la rebeldía incontenible y de la osadía temeraria adolescente, como dijo el ilustre eulaliense don José Luis de la Barrera Antón. Además, Eulalia sigue al pie de la letra y del espíritu la catequesis de Tertuliano. Según Marie Turcan, Tertuliano se esfuerza en hacerle comprender a la mujer de su condición propia de pecadora y del origen satánico de todo lo que son las joyas, los adornos, las pinturas. Ella, de una parte, se ha preparado espiritualmente para encandilar a Cristo, con quien está ennoviada, y va a imponer en su persona la libertad de los hijos e hijas de Dios para llevar a cabo su voluntad, en contra de la voluntad menoscabadora de sus padres y de la propia Iglesia. No obstante, la Iglesia hispana inmediatamente le reconoce el ius docendi, es decir, el derecho a enseñar a través de la lectura de su martirio en la liturgia de su Eucaristía durante la celebración anual de su Dies Natalis. Y la veremos como instrumento de evangelización con culto en numerosas poblaciones de Hispania y del sur de Francia y norte de Italia, siempre en las zonas rurales, en donde es más difícil la penetración del cristianismo. Pero la clave de la revolución, en su aspecto humano y social, que supone la gesta martirial de Eulalia, nos la va a dar Marta Malamud, filóloga de la Universidad de Buffalo. Ella interpreta que Eulalia es una persona antisocial. Eulalia, perteneciente a la clase dominante, representa el cristianismo primigenio. En palabras de Peter Brown,
La aparición del cristianismo sí que supuso la llegada de un movimiento democrático absolutamente insólito y provisto de un potencial vastísimo. Es preciso un esfuerzo notable de la imaginación, saturada por siglos y siglos de lenguaje cristiano posterior, para entender la novedad que suponía pensar que todos los hombres, que todos los seres humanos se hallaban sometidos a la misma ley universal de Dios y que todos tenían por igual la misma capacidad de ser salvados si vencían al pecado. No obstante, hay algo más que enerva la furia del pretor o gobernador emeritense. Ya sabemos algunos que ciertamente se llamaba Calpurniano, a quien cuestiona y desafía de una forma muy inteligente, superponiéndose a todas sus consejas, bravatas y amenazas. Eulalia no forma parte de los harapientos y piojosos primeros grupos sociales del cristianismo. Ella es de familia noble y por tanto viste bien y es hermosa, es rica, es poderosa, es culta y es influyente. De aquí su peligrosidad, de su extrema peligrosidad revolucionaria y de la extrema crueldad que le aplicaron. En este momento, los cristianos ya son un grave problema de orden público, un infame peligro interior para el Imperio Romano. Al reconocer a Dios como única divinidad, están subvirtiendo el orden establecido y socavando sus fundamentos. Veamos en palabra de Louis Bouillet el alcance real del peligro cristiano al rechazar el panteón romano, incluido el emperador. Mientras el cristianismo se reclutó entre la multitud de esclavos y de gente sencillas, la cosa pudo pasar desapercibida. No fue ya lo mismo en el siglo III, cuando el cristianismo empezó a ganarse a las clases medias, compuestas de propietarios que llenaban las curias y estaban encargadas de administrar la ciudad. Ahora, pues, dos concepciones contrapuestas del mundo, bajo la pretensión irrevocable de no ceder ninguna e imponerse, se enfrentan. A la parte de Diocleciano no le tiembla la mano para derramar sangre. Al lado de los cristianos tampoco le tiembla el ánimo al derramarla. Es más, dicen que la sangre derramada es semilla de nuevos cristianos. Eulalia fue, pues, inicio en Hispania de la creación del, digamos, otra nueva sustancia, especie o cultura, el cristianismo, triunfante sobre la idolatría romana y la consecuente patrona de la Hispania visigótica. Al nacer y morir en Augusta Emérita, su territorio de protección local fue generalizado desde la ciudad y la Lusitania a todo lo que había sido la diócesis hispaniana y se expandió incluso fuera de ella. Le preguntaba a mi maestro en el arte poético, Francisco Mena Cantero, a Dios: ¿por qué has clavado nuestra costumbre al filo de la muerte? Para los primeros cristianos emeritenses del siglo III, la muerte ciertamente era una respuesta, la entrada al refrigerio, tal como dibujaron el cielo en una lápida de su primer cementerio en los comedios del siglo III. Posteriormente, el libro de las vidas de los obispos santos de Mérida revalidaría la creencia emeritense en este refrigerio celestial en boca del niño Augusto. Para Eulalia, la muerte es el final del caos, del erramundeo, de la imprecisión e imperfección humanas. Para Eulalia, la muerte, llanamente, son sus voluntarios esponsales con Cristo. Roger Berger y Annette Brasser explican este sangriento y doloroso epitafio real y verdadero como la consecuencia de una antigua tradición cristiana llevada al extremo. Según una concepción cristiana muy antigua, las vírgenes son esposas de Cristo. La conmemoración anual del martirio de sus dies natalis es evidenciada por Petruccioni como los desposorios a la romana con abundancia de flores. Y Eulalia querría unirse a él prontamente en cuanto su primera menstruación le advierte que ya es mujer.
y lo haría según el mejor consejo, sintiéndose ya mayor de edad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino a su propia cruz sería para Eulalia como un sangrante y doloroso parto de sí misma como esposa de Cristo, y doloroso y sangriento camino hasta su feliz alumbramiento, la plena iluminación divina por el dolor de los garfios y la quemazón del fuego, la plasmación continuada de la vía crucis de Cristo en la vía mártiris según los evangelios y la sintaxis latina. Eulalia, ya siendo mujer, según las costumbres de entonces, ya puede desposarse con él. Un inciso. ¿Las feministas de hoy reconocen a Eulalia como pionera? Lógicamente, desconocen a Jacques Barlou, alcalde de Valenciennes y candidato en varias ocasiones a la muy laica y laicista República de Francia. Fue el primero en proclamarla como el símbolo europeo de la lucha por la libertad en las mujeres. Para Eulalia, la muerte es el día del nacimiento a la vida. Para ella, la muerte es el día domingo de resurrección espiritual y el comienzo de la primavera eterna. Se lo sugirió el Cantar de los Cantares. Empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Sin embargo, es la condición para entender plenamente su increíble personalidad post-mortem, conocer qué era el martirio según los textos de la primera Iglesia. El franciscano canadiense A.G. Hammond define tal así el martirio. El martirio ha sido considerado siempre como el sacramento de la plenitud y de la culminación. Es el desarrollo total, supremo, de la gracia bautismal que va hasta la identificación, puesto que cabeza y miembros no forman más que uno. El cuerpo entero de Cristo gime las pruebas y hasta el final de los siglos, y cada uno de nosotros, por su parte, grita en este hombre único, escribe San Agustín. Para Orígenes, padre de la Iglesia oriental, continúa Hammond, el bautismo de sangre va más lejos, nos configura con el sumo sacerdote Jesucristo, que se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz. Dentro del programa de la salvación, el mártir es tan determinante que, según el Apocalipsis, la sangre de un último mártir provocará el fin del mundo. Y clamaban con voz alta diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y fueron dados a cada uno de ellos ropas blancas, y les fue dicho que reposasen aún un poco tiempo, hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y el de sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. En la Iglesia actual, el mártir ni es beato ni es santo, si no se le reconoce uno o dos milagros respectivamente. Pero hubo un tiempo en que ellos eran el mayor de los milagros. Según Daniel Roche, el martirio fue un elemento fundamental de la Iglesia primitiva, que se realizó en unas almas privilegiadas como un carisma, como la gracia de las gracias, y cuyos efectos sobrenaturales revirtieron sobre toda la comunidad de los hijos de Dios. Y según el Apocalipsis, el día del juicio cojuzgarán con Cristo. Luego vi unos tronos y se situaron en ellos y se les dio poder de juzgar. El libro del Apocalipsis pone en sus voces que Jesucristo nos ha hecho reino y sacerdotes para mi Padre. Al parecer, los mártires también eran destinados a canalizar el pan nuestro de cada día, según el historiador de la arqueología cristiana José María Íñiguez. En principio, el culto a los mártires dice
procede del culto general a los difuntos, pero inmediatamente diferenciando al testigo de Cristo, intercesor ante el Padre de los deseos y necesidades de los vivos. De la personalidad del mártir, también los más piensan y sostienen que Eulalia ha pasado a la eternidad porque no requeriría de los buenos oficios de un eximio foniatra ni de un eficaz logopeda. Los mártires no serían sino la voz humana de la palabra de Dios, el instrumento vocal de su manifestación. Claro que es así para quienes le dan valor de ley y de verdad a la palabra revelada. Lo habría establecido expresamente Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Para terminar este largo camino eulaliense, rememorando la despedida de Santo Tomás de Aquino, vengo a concluir que también todo lo que he escrito me parece humo comparado a lo que he visto y me ha sido revelado. Solo espero que ese humo lleve para todos los eulalienses, emeritenses y especialmente totaneros la esencia de vuestros tan significativos mirtos según la tradición idolátrica grecorromana y judeocristiana. Buenas tardes. Enorme velocidad la gran velocidad a la que se expandió el conocimiento del martirio, porque las autoridades romanas, empezando por Carfulniano y los gobernadores de Mérida, lo que no querían es que saliera de Mérida todo aquello. Ordenan destruir las actas, no hay actas del martirio, que era lo normal que hubieran actas del martirio, y es la tradición la que llega a Aurelio Prudencio y compone su canto tercero del Peristefanón y de ahí sale. Pero es que, si te paras a pensar, aquí tuvo que pasar algo realmente extraordinario, porque las autoridades romanas estaban acostumbradas a ver martirio y a ver cómo moría la gente y no pasaba absolutamente nada. Allí pasó algo realmente excepcional cuando se propone que no se conozca. Bueno, a los 4 días, en el norte de España se conocía perfectamente, los asturianos estaban enterados del martirio de Santa Eulalia. 4 días después, bueno, una forma de hablar, claro, los 4 días. 4 días después, poquísimo tiempo, lo saben en Francia, en el sur de Francia, la Cantilé, y todo esto es impresionante, aparte del encanto del francés, lo mismo que el poema de Santa Oria, de Berceo, es una preciosidad del castellano recién nacido, pero es que al poco tiempo, hasta lo conocen ya los frailes del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, al pie del Sinaí. Los vikingos se convierten al cristianismo conociendo el martirio de Santa Eulalia, y resulta que Olaf significa Eulario. Y nos dijo ya, yo se lo oí a Juan Antonio Yáñez, que el Banco Nacional de México, en la época del Pancho Villa, de la Revolución de Pancho Villa, era el Banco de Santa Eulalia. Entonces yo pienso que ese fue el primer milagro de Santa Eulalia, esa expansión tan tremenda del martirio. Aquí tuvo que ser algo impresionante. Bueno, también, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, vamos a ver, yo tengo una visión totalmente diferente de la visión que da la pasión de Santa Eulalia respecto de ella y respecto de los mártires. Yo entiendo que la inmensidad e infinitud de mártires españoles son falsas, son introducidas en la Iglesia Católica por los convertidos de la Iglesia donatista, que traen a España a partir del siglo VI, traen sus santos, incluso traen noticias que se habían perdido sobre Santa Eulalia, como era el nombre de Calpurnia. Entonces, yo me fío de Prudencio, y Prudencio cita exactamente a 39 mártires. Incluso
cita a los que son de nombre desconocido, pero no cita a ninguna mujer. Entonces, Santa Eulalia, si no nos fijamos solamente en el aspecto sobrenatural del martirio, y estos 38 compañeros mártires debieron revolucionar, porque claro, no es lo mismo que mueran 38 o 39 que mueran 200.000, porque entonces la calidad del martirio propio desaparece, mientras cuando son muy pocos son lo suficientes como para revolucionar la idolatría, porque es que aquí nos volvemos a encontrar con un problema de orden público. Es decir, el cristianismo está socavando la estructura, porque están llevándose a la gente de la aristocracia media, y eso supone que las curias y el equivalente a los ayuntamientos se va a quedar sin dirigentes, porque ellos no van a firmar ningún libelo para no ir al martirio. Y entonces era el gran temor que tenían. Entonces, lógicamente, la gran aportación que en mi libro, en mi poemario, digo, que hace Augusto al cristianismo, es la construcción de las calzadas. Las calzadas son el instrumento que utiliza el cristianismo para expandirse y expandir todos sus mensajes a través del Imperio Romano. Y gracias a las calzadas, a las postas, etcétera, etcétera, que tenían ellos, se va propagando el cristianismo en tan poco tiempo, porque además es que había expectativas respecto al cristianismo. El cristianismo no era ya algo desconocido. Ya sabemos que desde mediados del siglo III ya había otra diócesis plenamente establecida en León Astorga. Entonces, esto es lo que nos va a explicar. Luego, como bien has dicho, Prudencio, pues se le puede considerar, aunque era laico, pues como uno de los escritores religiosos más influyentes, incluso más que muchos obispos, mucho más que obispos, dentro de la Iglesia Católica hasta finales de los siglos XVI y XVII. Entonces, él es el que coge de Mérida a Santa Eulalia, basándose además para describirla en lo que hemos estado diciendo del Apocalipsis, del libro de la sabiduría, del Cantar de los Cantares, etcétera, etcétera, y la dispone a todo el mundo. De hecho, cuando yo empecé, pues me encuentro que una profesora de literatura francesa murciana, pues se empeña en negar que Santa Eulalia de Mérida era la inspiradora de la figura de la cantilena. Mira por dónde cae en mis manos, a través de préstamos interbibliotecarios de estos difíciles y rarísimos, me mandan un libro sobre un congreso internacional que se había organizado en Francia y concretamente en Valenciennes, que es donde se conserva la cantilena. Y ahí todos se ponen de acuerdo, todos los intervinientes en este congreso internacional, en decir que la cantilena de Santa Eulalia es la cantilena de Santa Eulalia de Mérida. ¿Por qué? Porque ellos recogen la fuente a través de Prudencio. ¿De acuerdo?